Los hombres podemos proponer, pero es Dios quien al final dispone todas las cosas. Aquella noche en que Gilberto nos contó su historia, un mal aire se metió en mi cuerpo, y yo, que esperaba emprender al día siguiente el viaje hacia Compostela, a punto estuve de emprender el viaje hacia el otro mundo. Días y días he permanecido tendido junto al fuego, consumido por la fiebre. En los raros momentos en que salía del pozo de tinieblas en que me hallaba hundido, podía entrever a Gilberto junto a mí, refrescando con un paño húmedo mis labios y mi frente. Ahora sé que es sobre todo a sus cuidados, así como al conocimiento que tiene de las virtudes salutíferas de ciertas plantas, a lo que debo la vida. Hoy un alegre sol ha venido a despertarme. Su tibio calor ha entrado como un dulce vino en mi pecho, y por primera vez desde hace muchos días me siento lleno de vida. Tengo hambre. El hermano Martín ha debido adivinarlo, porque se llega hasta mí con una humeante escudilla de sopa de coles. Todavía no he terminado de comerla cuando entra el caballero, llevando un conejo un palpitante que acaba sin duda de cazar. Mucho me place, dice, verte comer con apetito. Mañana, añado arrojando el conejo junto al hogar, comerás carne, y antes de que entre el verano, estaremos dispuestos para aprender el camino de Santiago. Yo sonrío ante esas palabras de ánimo, y sonrío no solo por agradecérselas, sino porque sé que es verdad, que si Dios nuestro Señor quiere, pronto Él y yo estaremos por esos caminos, tal como habíamos pensado. Cuánto me agradáis, veros al fin sonreír tan feliz, sin duda que tuvisteis un sueño tranquilo y plácido. Sí, respondo, hoy he dormido bien. Sin embargo, añado, de la oscura confusión que han sido para mí todos estos días, guardo la impresión de atroces pesadillas que me agitaban durante mucho tiempo y tiempo, sin que las pudiera luego recordar. Pero sí, hay un sueño que recuerdo claramente. Un sueño que se me ha repetido más de una vez, por lo que pienso que tiene un significado, aunque desgraciadamente dicho significado queda lejos de mi alcance. ¿Y cuál es ese sueño que también recordáis? Soñaba con una gran plaza en cuyo centro se alzaba una horca en la que iban a colgar a un hombre. Yo estaba mirando cómo le ceñían el dogal cuando de pronto me estremecí de terror. Aquel hombre a quien iba a colgar era yo. Veía horrorizado cómo pendía de la horca y sentía como la cuerda oprimía mi garganta. De pronto caía en un profundo pozo durante tiempo y tiempo, hasta que un caballero me recogía mansamente en sus brazos y depositándome suavemente en el suelo, me llevaba hasta un estrado lleno de damas y caballeros lujosamente vestidos, y entonces uno de ellos, ataviado como un rey, levantándose de su asiento, se acercaba a mí y ceñía mi frente con una diadema dorada. Sí, es un extraño sueño, dice Gilberto, y puede que signifique algo, no sé qué será, aunque pienso que puede ser algo bueno para ti. No hay que fiarse de los sueños, interviene el hermano Martín. Muchas veces nos los manda Satanás, otras son únicamente tonterías sin sentido. Lleváis razón, dice Gilberto. Muchas veces son tonterías sin sentido, pero a veces, como aquellos del faraón que interpretó José, sí que son sueños proféticos, aunque no debe fiarse uno de ellos, ni mucho menos obedecer de lo que nos dicen. También yo, Moisés, tuve una vez un sueño que, como el vuestro, se repitió muchas veces y que al despertar me recordaba con toda claridad. Tanto me obsesionó que conseguí realizarlo, y ello cambió mi vida. ¿Y cuál era ese sueño? Ahora te lo diré. Ya que te encuentras mejor, voy a continuar con el relato de mis aventuras en ultramar. El capitán que me tomó prisionero me llevó a El Cairo. Era un hombre avariento y brutal. Pensaba obtener por mí un buen rescate, pero conforme pasaban los días en que nadie se interesase por mi libertad, comenzó a desesperarse y a tratarme con la mayor sevicia. Permanecí el día encadenado en una infecta prisión, sin apenas comida y teniendo que oír continuamente cómo me amenazaba con mutilarme o matarme si no llegaba al altísimo precio que había pedido por mi rescate. Al fin el Señor, compadeciéndose de mis desdichas, hizo que de mi dueño, desesperando de obtener algún provecho por mí, me cediese en pago de una deuda a un rico propietario del Cairo. Aquel hombre, Almoín se llamaba, era al contrario de mi primer amo, afable y de bondadoso corazón. Yo estaba medio muerto por el hambre y la miseria, que había tenido que soportar bajo la tiranía del capitán. Pues bien, antes de que transcurriera un mes a su servicio, ya era otro hombre. A ello contribuyó no solo una comida sana y abundante, sino el cambiar la lobreguez de un húmedo calabozo por la vida del aire libre que gozaba desde que me incorporé a su servidumbre.
Tenía mi amo una alumnia a 2 jornadas, río arriba, de Monfalut. Pues bien, allí donde me destinó, primero para que trabajase con los restantes hortelanos y después, cuando por mi disposición y laboriosidad gané su confianza, para que dirigiese el trabajo de los esclavos y llevase el gobierno de la finca. Yo me había hecho pasar por un pobre caballero, cosa tan poco lejos de la realidad, pues no quería agravar a mi familia con la carga de mi rescate. Mi nueva situación era soportable, pero añoraba la libertad perdida y me desesperaba al no encontrar la forma de recuperarla. Llevaba cerca de medio año con mi nuevo amo cuando tuve la primera vez el sueño al que antes me referí. Soñé que dormía junto al río, y al despertar una barca estaba varada a la orilla a mi lado. Me introducía en ella y me dejaba arrastrar por la corriente a la aventura. De pronto ya no estaba en el río, sino que formaba parte de una gran caravana y atravesaba con ella un inhóspito desierto. Después soñaba que sufría una horrible tempestad de arena. Ahora yo estaba solo, rodeado de cadáveres de hombres y animales en los que se cebaban los buitres. Echaba a andar, huyendo de aquella abominación. De pronto surgían ante mí las ruinas de una ciudad abandonada, una ciudad maravillosa, toda de mármol, con hermosos templos, estatua de ídolos y de oro y pedrería, lujosas casas y suntuosos palacios. Pero no había nadie en aquella ciudad, ni hombres, ni animales, ni vivos, ni muertos. Por no haber, no había siquiera árboles o plantas, tan solo piedra, una bellísima desolación de piedra. Tras rondar un rato por la ciudad abandonada, encaminé mis pasos hacia las puertas de un amplio edificio de mármol blanco. El viento que silbaba por sus corredores era la única señal de vida y movimiento. Después de atravesar varios salones, desemboqué en un patio de alabastro, en cuyo centro había una fuente sostenida por 8 leones de oro. Tras calmar mi sed con el agua de la fuente, me senté junto a ella a descansar. De pronto entraron en aquel patio unos camellos conducidos por doncellas blancas y negras, lujosamente vestidas. La que encabezaba la comitiva, una belleza de rubios cabellos que cubría su rostro con un velo de tisú de plata, se encaminó hacia mí. Entonces me desperté. Durante 3 meses se repitió varias veces este sueño. Lo curioso es que siempre era igual, exactamente igual, y que siempre me despertaba al mismo preciso momento en que la doncella se dirigía hacia mí. Fue entonces, tras haberlo soñado 5 o 6 veces, cuando pensé que aquel sueño era algo más que un sueño, que era una indicación de mi futuro destino, que en él se hallaba acaso la clave de mi soñada libertad. Cierto día, al anochecer, paseando por la heredad de mi amo, llegué hasta la cerca de Cañizo, que marcaba el límite de la misma. La quinta terminaba al borde de un talud que la guardaba de las inundaciones periódicas, ya que el inmenso río discurría a sus pies. Pues bien, justamente donde se detuvieron mis pasos, la cerca estaba medio hundida, y yo pude divisar a la luz indecisa del ocaso una barca encallada entre los juncos. Entonces me acordé de aquel sueño que había soñado con tanta insistencia durante los últimos meses, y sin pararme en lo insensato de la empresa, pasé por el hueco abierto entre las cañas, me dejé deslizar por el empinado terraplén y levantando una nube de aves acuáticas me introduje en la barca abandonada. La barca carecía de remos, pero se encontraba en buen estado. Cogí una larga caña que había junto a ella y abrí un paso entre los juncos hasta que comenzó a ser arrastrada por la corriente. Después me tendí en el fondo y me dejé llevar río abajo, procurando no apartarme de la orilla para no encontrarme con los veleros y las grandes barcazas que continuamente navegaban por el centro del gran río. Había anochecido, en el cielo brillaban las estrellas y yo parecía sumido en un sueño. La empresa era disparatada. Si alguien no me detenía antes, al día siguiente llevaría al Cairo, donde sería irremediablemente apresado. Mi amo, que tanta confianza había depositado en mí, cambiaría sin duda su trato por otro mucho más riguroso. Aquel impulso súbito, motivado por un loco sueño y mi ansia de libertad, solo podía conducirme al desastre. Llevaría 1 hora navegando río abajo cuando sentí unas voces angustiosas. Me incorporé y a la luz de la luna pude ver cómo en la ribera un árabe se debatía entre los brazos de un enorme esclavo negro. Con ayuda de la caña dirigí la barca hacia la orilla.
Salté a tierra y me dirigí hacia los dos hombres que luchaban. El negro soltó su presa, medio asfixiada, y se lanzó hacia mí. Él era más fuerte, pero yo era más ágil y mejor luchador, así que tras un rato de feroz forcejeo pude arrojarle al río y ver cómo se hundía en sus aguas profundas y fangosas para no reaparecer más. El hombre a quien había salvado la vida era un opulento mercader de Bujara. Desde la remota tierra de la seda había llevado su caravana hasta el Cairo, comerciando a todo lo largo y ancho del Islam. No contento aún, continuó con su negocio remontando el curso del gran río hasta llegar a la tierra del Marfil. Ahora volvía al Cairo con una gran carga de aquel tesoro. Allí vendería una parte, reservando otra para irla negociando en otros zocos. Y así, comprando y vendiendo después de un viaje que duraría varios meses, llegaría a su casa para, tras un merecido descanso, emprender de nuevo la ruta. Su caravana se encontraba a una hora escasa de allí. Él se había alejado, acompañado de un esclavo negro, para cazar aves acuáticas. Tan entusiasmado estaba con la caza que le había sorprendido la caída de la noche. De pronto, aquel negro que siempre le había sido fiel pareció enloquecer. Primero estrelló contra el suelo su hermoso halcón, y cuando él indignado quiso golpearle se revolvió furioso. Intentó defenderse con su espada, pero el negro lo desarmó. Sintiéndose más débil, emprendió la huida, pero tras una larga persecución el negro consiguió alcanzarlo. Fue entonces cuando yo le socorrí. No sé quién sois, me dijo, pero os debo la vida. Acompañadme a mi caravana y allí podré recompensaros con largueza, aunque de sobra sé que no hay oro bastante para pagar la deuda que tengo con vos. No quiero vuestro oro, respondí, mas si os sois consideráis mi deudor y queréis pagarme, tan solo deseo un manto, un turbante y que me permitáis incorporarme a vuestra caravana. Y tal como en mis sueños, unas semanas después, formando parte de una gran caravana, me adentraba en el desierto desolado. Pasan las horas sin sentir y yo sigo pendiente del relato del cruzado. El hermano Martín, después de elaborar la huerta, ha preparado el conejo que Gilberto cazó y ahora se dirige a nosotros. Vamos, ya es hora de comer. Este mozo jamás se cansa de escuchar historias y consejas. El caballero estará ya cansado de tanta parla. Preciso es que se tome un respiro. Gilberto sonríe e, interrumpiendo su relato, toma un muslo de conejo y comienza a devorarlo. ¿Pero qué ocurre en aquel desierto?, le digo. Muchas son las maravillas que seguramente visteis en un viaje tan largo y peligroso. Sí, fue largo y tampoco faltaron los peligros. En cuanto a las maravillas que vi, en fin, si os portáis bien y coméis este hermoso muslo que falta, os hace para que me comencéis a reponeros, os seguiré contando mis aventuras. Es la primera carne que tomo desde hace mucho tiempo y el estómago no se encuentra muy dispuesto a recibirla, pero hago un esfuerzo. El que Gilberto continúe con su historia bien lo merece. Maravillas sí que vi, dice Gilberto al reanudar su narración. A lo largo de mi viaje y la parte final, como pronto escucharéis, es toda ella maravillosa, pero tampoco hay que creer todo lo que cuentan los viajeros. Yo oí durante las largas noches junto al fuego de la caravana narrar sucesos maravillosos que luego no he podido comprobar. No digo que sea mentira, pero, por ejemplo, hace algunos meses, en un albergue de peregrinos, uno que decía haber viajado mucho contaba que en el Nilo existe un animalejo, el inhidro, que vive enterrado en el barro y que, cuando encuentra un cocodrilo dormido, se introduce por su boca y le devora las entrañas. Pues bien, yo estuve bastante tiempo en el Nilo y nunca vi ni un enhidro ni tampoco nunca oí hablar de él. Y lo mismo puede que ocurra con el basilisco, esa serpiente con alas y cabeza de pájaro que mata con la mirada, o con el ave fénix, que también según dicen vive en Egipto, y de la que allí nunca oí hablar. En fin, puede que existan esas maravillas, pero yo al menos no puedo asegurar su existencia, pues aunque me han hablado de ella, nunca las vi. Yo no me canso de escuchar y aprovecho una pausa del cruzado para preguntarle. ¿Y es cierto lo que dice el hermano Martín de que existen hombres que tienen un solo ojo en medio de la frente y que se alimenta con carne humana? Yo no sé, dice sonriendo el hermano, que he tomado de nuevo asiento junto a nosotros. Si eso es o no verdad, pero según me dijo un sabio monje, en la biblioteca del monasterio había un libro que contaba esa historia. Sí, dice Gilberto, yo también he oído hablar de esos seres y de otros aún más extraordinarios. Se cuenta de que hay hombres con un solo pie,
pero tan ancho que puede resguardarse con el del sol y de la lluvia, y también de hombres que tienen dos cabezas y de otros que tienen su cabeza en el pecho, y de los cinocéfalos, que tienen cuerpo de hombre y cabeza de perro, y los trogloditas que viven agujeros excavados en la tierra y salen de ellos arrastrándose como ratas. Y también he oído que existe un árbol que da fruto tan grande como una calabaza, en cuyo interior hay un cordero. Y otro árbol que da flores que se abren al amanecer y de ellas salen unas bellísimas doncellas que mueren al ocaso, cuando la flor se marchita. Y otro que crece en medio de una laguna de aguas doradas que transforman en oro todo lo que en ellas se baña, y cuyas hojas tienen la virtud de sanar cualquier herida que toquen por mala que sea. Y he oído hablar de un ave que llaman roc tan grande que tiene que coger con cada una de sus garras un elefante y elevarse con ellos hasta el cielo, y de islas que de pronto navegan y se hunden en el mar, arrastrando hasta las profundidades a los viajeros que tuvieron la mala aventura de entrarse en ellas. Sí, de todas esas maravillas he oído hablar, pero en mi largo viaje nunca vi ninguna. Claro está que, aunque viajé mucho, no llegué a esas tierras lejanas a donde al parecer se dan esos prodigios. No llegué hasta el país de la seda, pasado por el cual y en la dirección de la salida del sol dicen que se halla el paraíso. Ni adéntreme tampoco en el hemisferio sur, donde tiene sus pies el mundo sin cuyos últimos extremos se encuentran los infiernos. Ni tampoco visité las miles de islas que hay en las Indias, pues mi viaje fue por tierra y no me aventuré en el mar. ¿Acaso por todo esto no he visto todas esas maravillas que otros viajeros narran? Gilberto se ha levantado para tomar un tronco con el que avivar el mortecino fuego. Ya es muy tarde, pero ni el hermano Martín ni yo tenemos deseos de dormir. Solo queremos que el cruzado continúe contándonos sus aventuras. No he visto esos prodigios, dice Gilberto, cuando toma de nuevo asiento junto al revivado fuego, pero sí puedo decir que vi y viví en ese viaje cosas extraordinarias, y que la última parte de lo que vi y viví en él supera todas las maravillas que cuentan esos viajeros que acabo de referiros. Pues antes de llegar a ella volvamos a donde interrumpí mi relato. Nos adentramos en el desierto huyendo de las rutas más frecuentadas por los mercaderes. Sabían que muchas veces partidas de cruzados asaltaban las caravanas, así que procuraban mantenerse lejos de las ciudades y fortalecer de los flancos. Eso no era bueno para mí, pues únicamente un encuentro con los cruzados podía asegurar mi libertad, pero obsesionado por aquel loco sueño me dejaba llevar sin intentar escaparme. Aunque escaparme, por otra parte, hubiera sido difícil. De Egipto habíamos cruzado a la Arabia, y evitando Siria, atravesamos los ardientes desiertos hasta llegar a Bagdad. Nunca había visto ciudad tan hermosa como aquella. Ni siquiera el Cairo podía igualar su esplendor y hermosura. Tras pasar varias semanas allí, reprendimos el viaje. Nos internamos en Persia. Cierto día divisamos a lo lejos, erguidas en un incesable peñasco, una imponente fortaleza. Su vista llenó de terror a los caravaneros. Era Alamut, el nido de águila, el reino de Hassan Sabat, el feroz jefe de los terrores asesinos. Pero Dios, que ya nos había librado un asalto de los bandidos kurdos, tampoco quiso aquella vez desampararnos y cruzarnos frente a la fortaleza sin que nos molestaran. Lo más peligroso de la ruta había sido casi cubierto. Solo faltaba un último escollo, el terrible desierto desolado. ¿Quién entre los mercaderes de Oriente no ha oído ponderar los peligros de aquel desierto? ¿Quién entre ellos no teme adentrarse en aquel paraje en cuyo centro dicen que existe una gigantesca cabeza de piedra, que es la cabeza de Satán, donde vagan espíritus que atraen con sus voces insinuantes al viajero para devorarlo, y donde las arenas se mueven como las olas del mar? Yo estuve allí, y aunque no vi la cabeza de piedra, sí puedo asegurar que de pronto el aire se llena de sonidos extraños, y que a veces oleadas de arena se precipitan sobre los viajeros. Puedo aseguraros porque una de esas gigantescas olas avanzó de improviso sobre nosotros y cayó sobre la caravana sepultándola. No puedo explicarme cómo conseguí escapar con vida. Arrastrado por torbellinos de arena, logré encontrar refugio bajo una lona sintiendo como el desierto bramaba sobre mí como un mar embravecido. No sé el tiempo que permanecí allí porque el día y la noche se habían hermanado bajo aquel torbellino de polvo. No sé cómo la arena no llenó mis ojos y mis pulmones, cómo no fui sepultado como el resto de mis compañeros de caravana. Al cabo de un tiempo interminable el viento dejó de rugir. Saqué mi cabeza de aquella lona protectora
y vi un cielo sereno salpicado de estrellas en el que lucía una enorme luna que bañaba con su luz la inmensidad solitaria. Yo estaba solo. Había desaparecido las tiendas, los hombres, los camellos, aquellas voces, aquellos extraños susurros que nos acompañaron desde que entramos en el desierto desolado, se habían apagado. Reinaba un total y ominoso silencio que resaltaba angustiosamente mi absoluta soledad. Comencé a andar, tambaleándome como un ebrio. Caminé a lo loco, sin rumbo, durante toda la noche. El cielo comenzaba a iluminarse como el rosáceo resplandor de la aurora cuando creí ver, reportándose en él, las torres de una ciudad espectral. Pensé que era una de esas ilusiones que tanto se producen en los desiertos para engaño y desesperación del viajero. Pero aferrándome a una última esperanza, caminé y caminé hasta aquella ciudad. No, no era una ilusión. La ciudad existía. Era la ciudad que repetidamente había visto en mi sueño, la ciudad de mármol con hermosos palacios y templos con ídolos de oro y pedrería. Muerta, sin nadie que la adorase, sin que nadie que transitase por sus calles desiertas. Y como en mi sueño, entré en un palacio de mármol blanco y caminé por sus vacíos corredores y salones en los que tan solo se escuchaba el ulular del viento, y desemboqué al fin en el patio de alabastro, en cuyo centro manaba la fuente sostenida por los 8 leones de oro. Calmé en sus frescas aguas mi ardiente sed y me tendí junto a ella a descansar. Y no me sorprendí porque lo esperaba, cuando la comitiva de esclavas blancas y negras encabezadas por la belleza de cabellos de oro entró en el patio y silenciosamente se encaminó hacia mí.